Isabel la Católica y su marido Fernando suelen despertar sentimientos encontrados. O los consideras los padres de la patria española, cosa que no es tan así, o te parecen unos colonizadores, inquisidores y fanáticos religiosos, cosa que, bueno, es así, pero con matices, como casi todo. Yo la verdad es que no quiero convencerte ni de una cosa ni de la otra. Lo que pretendo es hablarte de una faceta de Isabel la Católica que a día de hoy todavía es muy desconocida. Porque nosotros nos hemos quedado con la copla de que Isabel la Católica fue la mano dura de la Inquisición y la patrocinadora del mal llamado descubrimiento de América y la promulgadora de la también mal llamada Reconquista. Pero a lo mejor no sabías que cuando Isabel no estaba jugando a guerrear ni a extender la fe cristiana por los territorios de ultramar, ni obsesionada con expulsar a los judíos de la península, ni haciendo ingeniería a ver con qué príncipe poderoso, pero al mismo tiempo dócil y manejable casaba a sus hijas, cuando no estaba haciendo nada de eso, te decía, Isabel se dedicaba a asuntos mucho más profundos y espirituales, como por ejemplo instruirse en el arte y en la literatura y dar cobijo a artistas que le gustaban, tanto hombres como mujeres, porque sí, Isabel la Católica tuvo su faceta intelectual, su faceta cultureta, humanista, y de eso te quiero hablar hoy. Probablemente sepas que Isabel la Católica llegó al trono como un poco de chiripa, en realidad como casi todos los reyes, porque no sé si te has fijado que casi nunca reina quien estaba destinado a reinar. Yo, si hubiera nacido heredera al trono en cualquier época, casi que me iría quitando de la cabeza la idea de reinar, por si las moscas. Que luego te mueres de fiebres a los 9 años, o te acusan de bastarda, o te montan una guerra de sucesión y tu gozo en un pozo. ¿Qué pasó con Isabel? Bueno, pues ella nació en 1451, era la primera hija del matrimonio formado por Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. ¿Pero qué pasaba? Pues que Juan II ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, Enrique, y era él quien estaba destinado a reinar. Y por si no era suficiente que un machote te llevara ventaja, pues resulta que en 1453 a Isabel le nace un hermano varón, Alfonso, así que él, por el simple hecho de ser hombre, le adelanta en la línea sucesoria. ¿Y qué pasó entonces para que Isabel acabara siendo reina? Pues muy fácil. Primero se tiene que morir su padre, se muere Juan II y sube al trono su sucesor, Enrique IV. Enrique IV se lleva a Isabel y a su hermano Alfonso a su corte, cuando ellos todavía son unos críos, para tenerlos bien controladitos, porque Enrique temía que algunos nobles castellanos descontentos convencieran a Isabel y Alfonso de hacerle la guerra a su hermano para quitarle el trono. Pero a Enrique IV esta jugada no le sale bien, porque Isabel y Alfonso acaban como escapándose de su corte y efectivamente un grupo de nobles descontentos con el gobierno de Enrique IV, un grupo de nobles a los que el rey pues les cae gordo y que creen además que su hija Juana, la heredera del trono, no es realmente su hija, les dicen a Isabel y Alfonso que reclamen el trono, que es Alfonso el legítimo heredero de la corona. Pero el pobre Alfonso se muere con solo 14 años e Isabel, en lugar de rendirse y de decir, mira, ya me da igual el reino, no, lo reclama para sí. Y entonces, una vez ya Enrique IV ha muerto, le monta una guerra sucesoria a su sobrina, a la princesa Juana, la hija supuesta de Enrique IV, y la gana ya cuando está casada con Fernando el Católico y por tanto sube al trono de Castilla. Y así, por una serie de acontecimientos imposibles, tus antepasados campesinos, porque probablemente eran campesinos, ¿o tú qué te crees? ¿Que eran nobles? Pues seguramente no, lo siento. Tus antepasados campesinos tuvieron como reina a Isabel la Católica. Por lo visto, durante el periodo que pasó en la corte de su hermano Enrique IV, a Isabel ya empezó a picarle el gusanillo por la cultura y por el conocimiento. Pero al mismo tiempo ella se daba cuenta del bajísimo nivel cultural que había en la corte de su hermano. Por eso, cuando Isabel se convirtió en reina, se puso un objetivo: elevar el nivel cultural de su corte, de su descendencia y de ella misma. Esto es importante, claro, porque si un rey o una reina no tienen inquietudes culturales, obviamente no van a fomentar el arte y la cultura en sus territorios. Pero es que además estamos ya en la Baja Edad Media y el Renacimiento, con su afán de recuperar a los clásicos y de difundir las ideas del humanismo, influye en Isabel la Católica. El perfecto caballero ya no tiene que ser solamente un
as con la espada, ahora también tiene que saber escribir y leer perfectamente y tiene que tener inquietudes culturales y artísticas, armas y letras, vamos. Pues bien, Isabel la Católica se esmeró y mucho en ser una reina instruida, en ser una reina humanista. Para empezar, aprendió a escribir en perfecto castellano, cosa que no necesitaba porque para que le escribieran las cartas ya estaban sus secretarios, digo yo. Y además también aprendió latín gracias a una dama que ella convocó personalmente a su corte y que se llamaba Beatriz Galindo. Lo que pasa es que ha sido más conocida siempre como la Latina. Que si ahora vas a Madrid y te paseas por el barrio de la Latina y te metes en esta parada de metro, pues ya sabes por qué se llama así. Beatriz Galindo, la Latina, era considerada una de las mentes más sabias, más privilegiadas de su época. Y de hecho no solo le enseñó latín a Isabel, sino también a todos sus hijos, que estaban educados como pequeños cerebritos, ¿no? Por esta obsesión de Isabel de que fueran megacultos y sabelo todo. Y precisamente a mí una de las cosas que más me han sorprendido a la hora de investigar la figura de Isabel la Católica es que por lo visto protegió a muchas mujeres creadoras, a muchas mujeres intelectuales en una época en la que, bueno, ¿qué te voy a contar? La mujer pocas funciones tenía en la vida más allá de parir y cocinar. Pues Isabel la Católica, en ese empeño de elevar el nivel cultural de la corte, creó lo que se llamaban las escuelas palatinas, que era como una especie de academia en la corte en la que los niños y niñas cortesanos, fueran niños o niñas, o sea, hombres o mujeres, varones o hembras, recibían una educación integral en todos los aspectos, en todas las materias que en esa época se consideraban importantes, imprescindibles, pues por ejemplo el griego, el latín, la historia, geografía, etc. Y una de las profesoras de esta academia era Beatriz Galindo, la Latina, pero es que además la propia escuela estaba supervisada por una mujer. Pero es que además Isabel la Católica protegió y apoyó económicamente a otras mujeres intelectuales que sobresalían en sus ámbitos. Por ejemplo, a Luisa de Medrano, que llegó a ser catedrática en la Universidad de Salamanca. Y esto es fuerte porque estamos hablando de una época en la que las mujeres no tenían la posibilidad de estudiar en la universidad. O sea que imagínate para ser profesoras de universidad. Más cosas. Isabel la Católica fue una de las promotoras de la publicación de Vita Christi, la gran obra de Sor Isabel de Villena, protofeminista y considerada la primera escritora en valenciano. Bueno, pues se ve que Isabel la Católica había oído hablar de esta obra, que permanecía en el convento donde había vivido Sor Isabel de Villena, y ¿qué hizo? Pues poner pastuqui para que se pudiera publicar y así leerla. A Isabel la Católica le interesaba tantísimo la literatura que llegó a tener una grandísima biblioteca y además protegió a diversos humanistas en su corte. Y bueno, ya no te voy a hablar de su interés por la pintura. A ella le molaban sobre todo los pintores flamencos. Llegó a coleccionar más de 200 obras pictóricas y se dice que solo la superaban en aquella época los Medici de Florencia. Pero bueno, además de amadrinar a mujeres y a otros artistas para que publicasen sus obras o prosiguiesen sus estudios, Isabel la Católica también tuvo un gran papel como mecenas. Básicamente un mecenas es una persona con muchos recursos que pone pasta para que los creadores, la gente con talento, puedan dedicarse a crear sus obras sin estar ahí preocupándose todo el tiempo de si este libro que estoy escribiendo va a vender suficientes copias o de si este cuadro que estoy pintando me lo comprará un ricachón para decorar su recibidor o me lo tendré que comer con patatas. El mecenazgo es un win-win para el artista, pues porque puede dedicarse a crear sin preocupaciones, y para el mecenas por muchos motivos. Primero porque tú imagínate tener a Mozart en tu corte. Pues puedes pedirle que toque el piano mientras desayunas o le puedes ordenar que estrene su última composición mientras tú recibes a los reyes del país vecino, o le puedes exigir que cada noche te dé un concierto privado hasta que tú caigas rendido en tu diván de terciopelo mientras tus siervos te abanican. A los reyes les divertía el fruto de sus artistas protegidos, les gustaba leer esas obras, escuchar esas composiciones, y además podían disponer de ese trabajo cuando les viniera en gana, porque si el artista decía, no, mira, es que ahora no me viene bien tocar el piano, pues bueno, el rey le daba una patada y fuera de la corte. A los reyes también les venía bien proteger a artistas porque eso les daba prestigio. Si tú tienes en tu corte a 4 pintores, a 3 escultores, a 2 músicos y a un poeta, eso está mandando un mensaje de que tú posees los recursos, el dinero suficiente como para invertir en asuntos que no son estrictamente necesarios. Y por otro lado, eso significaba que eras una persona intelectual, con inquietudes artísticas, y eso mandaba una imagen que a los reyes les interesaba, les gustaba proyectar. ¿Pero qué era lo más importante? Pues a lo mejor lo has adivinado.
la propaganda. Si yo soy una reina medieval, lo que me interesa es que mis hazañas, mis gestas, se conozcan a lo largo de no solo mis territorios, sino también de los territorios vecinos. Por una parte, para chulearme, ¿no? Para acariciar mi ego, pero sobre todo, para infundir temor en mis potenciales enemigos, para con mis gestas increíbles disuadirles de atacarme o de sublevarse. ¿Y quiénes van a contar todo eso a través de cuadros, piezas musicales o poemas? Pues obviamente los artistas protegidos, que para eso les pagan. El arte pagado por los reyes siempre va a tener algo de propagandístico, porque de forma explícita o implícita se espera que esos artistas loen a los reyes con sus creaciones. De forma explícita me refiero a cuando la reina Isabel encargaba una obra de temática concreta a uno de sus artistas. Por ejemplo, Isabel podía pedirle a un poeta de la corte que escribiera unos versos sobre la conquista de Granada, resaltando lo superior que había sido el bando castellano y cantando sus virtudes y sus logros. O las crónicas reales, por ejemplo, que estaban escritas por los cronistas de la corte y en las que se relataban las grandes hazañas de los reyes. Pues esas crónicas, especialmente durante el reinado de Isabel la Católica, fueron muy poco realistas en el sentido de que obviaban los errores, los desaciertos de la reina y destacaban todo lo bueno que ella supuestamente había hecho, porque Isabel la Católica quería que solo lo bueno, solo lo virtuoso llegara a los lectores, a la gente. De hecho, se sabe que Isabel la Católica metía mano en las crónicas, las corregía una y otra vez para que se adaptaran a lo que ella quería que trascendiera. O por ejemplo, tú cuando ves un cuadro o un lienzo en el que aparece retratada total o parcialmente una familia real, siempre se va a tratar de un encargo a un artista al que se le han soltado los dineritos para hacer propaganda de lo guapos y de lo listos que somos. Las Meninas, por ejemplo, fue un encargo de Felipe IV a Velázquez. O este retrato de la familia de Carlos IV a Francisco de Goya, que bueno, muy bien no le salió a Carlos IV porque no es que los retrataran muy guapos, que digamos. O este cuadro de la familia real actual de Antonio López, que tardó 20 años en pintarlo. Por una parte, porque Antonio López siempre tarda mucho en acabar sus cuadros, porque los corrige continuamente. Y por otro lado, se dice que es que Antonio López tampoco es que le motivara mucho retratar a Juan Car y a los suyos. Y por poner un ejemplo de la propia Isabel la Católica, pues aquí tienes un cuadro que Isabel encargó a Juan de Flandes, donde aparece retratada su hija Catalina. Claro, es que cuando no había Instagram, pues los reyes necesitaban estas cosas para publicitarse. Bueno, pues por todo esto, muchísimas de las obras de la corte de Isabel la Católica y de tantos otros reyes y reinas que han sido mecenas son de temática política o laudatoria, o se centran en hazañas concretas de los reyes que financiaron esas obras. Isabel la Católica, por ejemplo, protegió y le encargó obras a Jorge Manrique, el poeta de las coplas a la muerte de su padre, de Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Un poeta de quien, por cierto, te hablo en otro vídeo, que te dejaré linkadito por aquí. Y bueno, previamente Isabel ya había protegido al tío de Jorge Manrique, a Gómez Manrique, que también era poeta, y le había pedido, por ejemplo, que compusiera unos versos para el 14 cumpleaños de su hermano Alfonso, para dedicárselos, para leérselos ella, Isabel, durante su cumpleaños, que su cumpleaños fue poco antes de que se muriera el futuro rey que nunca ya fue rey. Isabel apoyó también, por ejemplo, la escritura de muchas obras historiográficas, de estas crónicas reales de las que te hablaba, también de manuscritos iluminados de temática religiosa para su disfrute privado, eso ya no lo compartía con nadie. Pero para que veas cuántos poetas fueron protegidos por Isabel la Católica, sí que se sabe que muchos de los que forman parte del cancionero general fueron de la corte de Isabel la Católica. Yo, mira, si Felipe y Leticia me tuvieran a pensión completa a cambio de mis vídeos sobre libros, casi que me pensaba lo de hacerme monárquica, ¿eh? Incluso si tuviera que meter alguna cuñita publicitaria, propagandística, monárquica de vez en cuando. Así que bueno, Isabel la Católica, aparte de inquisidora, evangelizadora y conquistadora, también fue una gran mecenas. Aunque, claro, ese mecenazgo, ya lo hemos dicho, no era altruista. Siempre perseguía intereses privados que tenían mucho que ver con la propaganda y con esa imagen de grandeza que ella quería proyectar en sus súbditos y también en sus enemigos. Por si no lo sabías, este vídeo forma parte de Torrente Histórica 2020, que es un festival que se realiza íntegramente online, así que puedes descubrir el resto de sus contenidos en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Torrent. Espero que hayas disfrutado, que te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido algo y que hayas conocido un poco mejor a la reina de tus antepasados campesinos. No te olvides, nobles no, a no ser que tengas tú un título de marqués hoy por hoy, que lo dudo bastante.